Vamos a continuar hablando sobre el esquema de una auditoría de estados financieros. Pero antes de seguir estudiando el esquemita Ken, quiero mostrarles un documento que esto también nos va a servir, digamos, para toda nuestra carrera de auditoría. Y es que yo le decía que en la auditoría hay bastante, pero mucha teoría. Muy importante, por cierto, ¿verdad? Esa no la podemos obviar. Pero para efectos acá de estudio, nos llevaríamos demasiado tiempo para estudiar esa normativa. Como les digo, sé que es muy importante, ¿verdad? Las auditorías las vamos a conducir tomando en cuenta todos los criterios que nos proporcionan las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, les comentaba que a mí me gusta como irnos un poquito más a la práctica, debido a que la lectura pues la pueden hacer ustedes en momentos así como más diferentes, ¿verdad? Y la práctica pues no hay mucha oportunidad de hacerla. Entonces ya sea ahora o más adelante, pues va a ser necesario leer las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? No lo vamos a hacer de una manera extensa en esta asignatura, sino que solo las vamos a ir como recordando y mencionando. Eh, Solo para conocimiento de ustedes, las cosas que vayamos haciendo, pues vamos a ir aplicando esta normativa, ¿verdad? Aunque por el momento no sepamos que la estamos aplicando, pero sí la vamos a estar aplicando. Y para, para conocimiento de ustedes, quiero mostrarles acá un documento. Les voy a mostrar el documento que es precisamente un resumen que yo he preparado de normas internacionales de auditoría. Estas normas se conocen como NIAS, ¿verdad? Las NIAS. Hay bastantes normas y todas son importantes. Fíjense que no es posible decir esta voy a desechar y esta voy a utilizar. La verdad que todas son muy importantes. Yo quisiera que me ayudaran diciéndome si visualizan el documento. Sí, Sí, licenciado. Sí, sí, licenciado. vaya, gracias entonces. Vamos a ver que aquí está. No me está dejando pasar. Vamos a ver. Bueno, ahí hay bastantes normas. Yo también les voy a proporcionar este cuadro, ¿verdad? De hecho, creo que les voy a subir este resumen porque lo que está en unas 20 páginas en una norma, yo lo he resumido acá en unas 2 o 3. Ha costado bastante, pero es importante tenerlas y es fácil, digamos, para ir repasándolas. Bueno, vamos a ver acá, fíjense que las normas internacionales de auditoría están clasificadas como en grupos, ¿verdad? Acá en este cuadrito dice NIAS de la 200 a la 299, aborda los principios generales de la auditoría, ¿verdad? Y del auditor y las responsabilidades. Cuando nosotros veamos desde la 200 a la 299, no es que existan acá 100 normas de la 200 a la 299, sino que la codificación que le han dado es bastante extraña. Pero, por ejemplo,
La primera norma es la NIA 200. Después está la 210, la 220, 230 y así se han ido de 10 en 10. En algunas sí han incorporado que no va de 10 en 10, ¿verdad? Como el segundo grupo, pero eso ya lo vamos a ir viendo. Lo importante es que sepamos que hay una normativa que nos va a regir durante el desarrollo de nuestro trabajo, ¿verdad? Esta profesión está regulada por todos lados, ¿verdad? Para poder ejercerla, en primer lugar, pues hay que cumplir cierta normativa acá interna, ¿verdad? Del país, como por ejemplo, que usted esté autorizado para ejercer la auditoría. Vaya, eso, cuando ustedes se gradúen de licenciados en contaduría pública, hasta ahí todavía no están autorizados para ejercer la auditoría. Hay que realizar un trámite posterior, ¿verdad? Ante el Consejo de Vigilancia para que les den su número de registro o de inscripción. Yo no sé, ahora me he descuidado un poquito de ese listado porque todos los años sale en un periódico de circulación nacional el listado de todos los auditores autorizados para ejercer la auditoría, ¿verdad? Si ustedes también tienen curiosidad de ver si alguna persona está autorizada, pueden también ingresar a la página web del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría y ahí va a aparecer el listado, ¿verdad? De todas las personas naturales y jurídicas que están autorizados por el Consejo para ejercer ya la auditoría. Por otra parte, tenemos la ley reguladora de la contaduría pública, que también, ¿verdad?, rige el área contable y de auditoría. Tenemos también el código de ética, que nos da los principios básicos como de comportamiento, digamos, del auditor, ¿verdad? El código de ética es muy bonito. Ese lo vamos a ver, es necesario que lo veamos, porque considera al contador público en 3 escenarios, fíjense. Entonces, en cualquier lugar donde nosotros nos estemos desenvolviendo, nos aplica el código de ética. Porque en primer lugar, el código de ética da los principios que se deben observar cuando el contador público está laborando, por ejemplo, como empleado, ¿verdad? Usted es el contador de una empresa. Hay un código de ética que respetar. Si usted está prestando servicios de manera independiente, o sea, ejerciendo la auditoría de manera independiente, también, ¿verdad? Aborda esa parte del código de ética. Y hay un tercer escenario que aborda el código de ética cuando habla del contador público, cuando se desempeña como docente. También aborda esa parte. O sea que son los 3 escenarios, ¿verdad? Como empleado, como auditor independiente o como docente. Entonces hay todas esas cosas. Pero además de eso, tenemos ya esta normativa internacional, que son las normas internacionales de auditoría. Pues acá en El Salvador ya sabemos nosotros que es el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, el organismo o el ente rector de esta disciplina, ¿verdad? Hablábamos que ahora para poder firmar un balance como contador, pues hay que obtener un numerito, ¿verdad? Que lo da también el Consejo de Vigilancia.
Pero para ejercer la auditoría también es otro registro. Para contador no es necesario que usted sea licenciado en contaduría pública. Para ejercer la auditoría sí, ¿verdad? Tiene que ser graduado, tiene que ser académico. Luego ellos van a evaluar si usted cumple los requisitos como de experiencia, de honorabilidad y todo eso para que lo puedan inscribir, digamos, en el registro que ellos llevan y usted ya queda autorizado para ejercer la auditoría. Ya a partir de ahí, entonces debemos observar también ya esta otra normativa, que esta es norma internacional. Estas normas se aplican, pues, presuntamente en todos los países del mundo. Son las mismas normas, ¿verdad? Las que se han adoptado. Así de que acá, solo para que ustedes vean que tenemos normas y que las vamos a ir aplicando en las cositas que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, tenemos la NIA 200. Esta norma habla de los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría conforme a las NIA. Entonces acá lo que ya hemos dicho, cuál es el objetivo que va a perseguir una auditoría de estados financieros, pues decíamos que al final emitir una opinión, ¿verdad? Sobre las cifras contenidas en los estados financieros. Eso lo aborda la NIA 200. Luego está la NIA 210. Dice, acuerdos de los términos del trabajo de auditoría. Eso es lo que estamos en este momento tratando de comentar, ¿verdad? Después de haber presentado la carta oferta y somos contratados por el cliente, ¿verdad? Habíamos hablado que hay que elaborar una carta. Esa carta se llama carta compromiso. Posiblemente también algunos auditores puedan sustituir, ¿verdad? Les decía yo, este tipo de documentos con una especie de contrato elaborado ante notario donde se pueden también incluir todos los términos del trabajo de auditoría. Cuando hablamos de términos, nos estamos refiriendo al alcance, que también les comentaba que cuando uno pone los términos del trabajo, hay que ser bastante cuidadoso en el sentido de no ofrecer más de lo que uno piensa darle al cliente. Mejor poner pocas cosas bien puntuales, y así en la marcha de la prestación del servicio uno puede colaborar con el cliente, ¿verdad? Proporcionándole, les decía yo, un valor agregado a nuestros servicios. Por supuesto que sin comprometer, ¿verdad? Otra cosa, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero tenemos los términos en que hemos acordado que se va a llevar el trabajo de la auditoría, ¿verdad? No ir más allá. No me voy a comprometer a decirle, mire, yo soy tan buen auditor que le voy a descubrir fraudes aquí dentro de la empresa. A ver si... No, ¿verdad? No es ese el enfoque de la auditoría de estados financieros. Por supuesto que si usted se da cuenta de algo, lo va a informar, ¿verdad? No es que no vaya a decirlo, pero no es ese el objetivo fundamental. Ahí, pues, así lo dice, perdón, la norma 210. Luego hay otra norma, que es la 220, y habla del control de calidad de la auditoría de estados financieros. O sea, la firma de auditoría o el despacho, que aquí yo quiero insistirles nuevamente, cuando uno dice firma de auditoría, puede ser un despacho con una estructura bastante grande o puede ser un solo auditor, que él de manera independiente presta sus servicios, ¿verdad? Él de manera personal. Siempre, de acuerdo a esta normativa, se le va a llamar firma de auditoría.
aunque sea un auditor individual, independiente. Pero esa firma de auditoría tiene que establecer mecanismos para revisar la calidad de la auditoría que está desempeñando. Bueno, de hecho, el Consejo de Vigilancia agarra dentro de todo el universo de auditores autorizados para ejercer la auditoría, saca una muestra y ahí puede caer cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, al caer en la muestra, los señores del consejo le hablan a uno y le dicen, mire, usted ha salido favorecido, ¿verdad? Ha caído en la muestra y lo vamos a ir a revisar. Le vamos a ir a revisar el trabajo que usted está haciendo. ¿Verdad? Hay una norma de control de calidad que ellos aplican cuando van a revisar. Entonces uno tiene que pagar, fíjense, uno les paga a ellos para que lo lleguen a revisar. Por lo menos el pago consiste en gastos o para cubrir los gastos del profesional que nos va a venir a revisar. ¿Verdad? Prácticamente uno paga la revisión y si uno no cumple con algún requisito de calidad, pues se hace acreedor a ciertas sanciones, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad, puede ser verbal, puede ser por escrito, puede ser una sanción económica, que al final puede llegar a una sanción de suspensión, digamos, del número de auditor, dependiendo de la gravedad. Entonces ellos, preguntas así que hacen, que dice, mire, por ejemplo, le dicen a usted, y usted deme el listado de los clientes que usted tiene, y usted le da el listado, ¿verdad? Y dice, vayamos a ver sus papeles de trabajo, ya vamos a ver cómo es que ha hecho la auditoría. Ahorita solo quiero comenzar preguntándole, ¿estos clientes usted los tenía el año pasado? Y uno dice, sí, son. Yo soy un auditor, es una auditoría recurrente, se llama. O sea que yo fui el auditor el año pasado y hoy pues nuevamente me volvieron a contratar, ¿verdad? Es una auditoría recurrente. Muy bien. Y preguntan, ¿y usted cómo hace? ¿Cuáles son las políticas que usted tiene para retener a un cliente? ¿Verdad? ¿Cuál es la estrategia? Ahí es de ser bien cuidadoso, ¿verdad? Porque jamás le vaya a decir usted, no, yo porque como le voy rebajando todos los años a los honorarios, por eso es que me contratan. Una respuesta así sería perjudicial, digamos, para el auditor, ¿verdad? Pero ellos pasan, digamos, ese control de calidad. Así es que las firmas de manera interna y voluntaria también deben tener algunos mecanismos de control de calidad, ¿verdad? Siempre debería haber una persona que hace la auditoría y otra persona que la revisa, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Eso sería una forma de controlar la calidad del trabajo que estamos haciendo. Inclusive yo les recomiendo así con bastante frecuencia que cuando uno emite correspondencia que va para el cliente, hay que ser bien cuidadoso hasta con la ortografía. Hay que ser sumamente cuidadoso porque hay clientes que hasta en eso se fijan, ¿verdad? Y un error de ortografía, pues ya va perdiendo hasta la credibilidad del auditor, aunque tal vez haya sido un error de dedo, como dicen. Pero ¿por qué se van esos errores? Porque no hay un mecanismo de revisión, digamos, de notas que salen del despacho, ¿verdad? Eso es importante. Luego hay otra norma, la 230. Vamos acá, ¿verdad?
La 230 habla de la documentación de la auditoría. Bueno, acá nos vamos a dar gusto. Nos vamos a dar gusto más adelante cuando hablemos de los papeles de trabajo del auditor, ¿verdad? Y ya cuando veamos el esquemita, vamos a ir abordando todos estos puntos y ya van a ver que vamos a aplicar las normas. Así sin saberlo, ¿verdad? Las vamos a estar aplicando. Cuando ya lleguemos a la etapa de la ejecución de la auditoría, el auditor tiene que ir documentando todo su trabajo, ¿verdad? A estos documentos se le llaman papeles de trabajo. Y en la evidencia que recaba o recolecta el auditor, que le va a servir de base para dar la opinión, ¿verdad?, de los estados financieros. Y es muy importante tener la documentación de la auditoría porque ya han habido casos que esa empresa en la que nosotros fuimos auditores a veces se ve involucrada en problemas legales y entonces quieren también perjudicar al auditor. Entonces ahí es donde se vuelve importante tener la documentación de la auditoría y decir, no, mire, yo mi auditoría la hice con base a normas internacionales. Ahí enseñe, quiero ver los documentos. Usted va a tener bien documentada su auditoría, pues no. Sí, Hola. y hay una NIA en específico que hable sobre el respaldo que tengan los auditores al realizar una auditoría. Por ejemplo, en un caso de fraude o que haya algo que no haya visto o no haya estado directamente ligado cuando él hizo la auditoría. Vaya, fíjese que cuando estemos en la planificación de la auditoría, vamos nosotros a evaluar unos riesgos, ¿verdad? Y gracias por la pregunta, señorita, porque no importa que hablemos anticipado de los temas, ya cuando lleguemos allá, pues los vamos a tocar más a profundidad. Pero digamos, yo como auditor, cuando voy a ejecutar una auditoría, yo primero la planifico. Esto ya vamos a ver una norma de acá que dice que hay que planificar la auditoría. Entonces, yo evalúo unos riesgos. Hay un riesgo que se llama riesgo de detección. Ese riesgo consiste en que el auditor, por más procedimientos que haga, no detecte alguna situación que esté pasando en la empresa. ¿Y eso debido a qué? Es que como la auditoría también se hace a nivel de muestras, ¿verdad? Es casi imposible desarrollar una auditoría al 100%. Entonces, si en la empresa se está dando algún fraude y alguien le dice, ¿y usted por qué no lo detectó? Bueno, en primer lugar, porque no era ese mi objetivo. Usted no me contrató para detectar fraudes. Usted me contrató para dar una opinión sobre las cifras de los estados financieros. Como les repito, si usted detecta algo indebido, lo informa de inmediato. Tiene que informarlo de inmediato. Pero no está obligado a detectarlo tampoco, porque su enfoque no fue detectar fraudes. Entonces, le cuento esto porque ya han habido casos. Les quiero contar un caso. Yo creo que ustedes no ni siquiera lo leyeron, quizás, pero aquí en El Salvador habían dos empresas. Se lo pueden buscar ahí en internet, que lo van a encontrar. Habían dos empresas, así como hermanas. Una se llamaba Incepro, que no sé qué significa, y la otra se llama Fincepro. Solo una F al principio lo diferenciaba. Estas empresas, fíjense que
son de esas empresas que salen así de la nada, ¿verdad? Y de repente comienzan a motivar a las personas a que inviertan en estas empresas. Y son bien rentables. Si usted invierte $100, a la vuelta de 2 meses, usted ya ha ganado esos $100 en rentabilidad, como en intereses, digamos. Y sigue teniendo los $100 invertidos ahí. Entonces, claro, la gente se comienza a motivar y dice, no, hombre, aquí está bueno. Y comienza a invertir más, más, más. ¿Qué es lo que sucedió con estas empresas? Comenzaron a devolverle a los clientes una rentabilidad casi del 100%. Pero eso era como el anzuelito, digamos, ¿verdad? Para que la gente cayera. Claro, hay gente que hipotecó sus casas y todo para obtener dinero e invertirlos allí. El problema es que de la noche a la mañana, y así literalmente, porque hoy en la noche estaban esas empresas, ya mañana en la mañana ya no existían, ya no estaban, habían desaparecido. Bueno, y el dinero que de la gente, pues bien, gracias a saber a quién le quedó. Pero la gente perdió todo. Y ahí viene el punto. Comienzan las investigaciones y queriendo involucrar al auditor. Y le dijo, mire auditor, ¿y usted para qué estaba aquí? O sea, usted no se dio cuenta de ese fraude que se estaba cometiendo. Y el auditor dijo, no, pues no me di cuenta. ¿Y qué clase de auditor es usted entonces? Bueno, yo soy un auditor de estado financiero, soy el auditor externo. Y yo mi auditoría la desarrollé, la conduje de acuerdo con normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Las cuales me obligan a planificar la auditoría y a establecer muestras. En las muestras que yo obtuve, no cayó ninguna cuenta que tuviera problemas de fraude. Vienen y le dicen, quiero ver sus papeles de trabajo, quiero ver su documentación, a ver si es cierto que estableció la muestra de una manera técnica. Claro, las muestras se pueden sacar por métodos estadísticos, ¿verdad? Muestras aleatorias y todo ese rollo. O pueden haber también muestras subjetivas. Ya vamos a hablar de eso. El punto es que el auditor logró probar que en sus papeles de trabajo él había aplicado un método estadístico para sacar las muestras. Habían 1000 cuentas, por ejemplo. Él aplicó una fórmula estadística y le salieron que de esas 1000 cuentas él iba a revisar 50, por decirle algo. Y en esas 50 que cayeron en la muestra no detectó ningún problema. El tipo salió libre, salió bien librado, porque pudo demostrar, ¿verdad? Entonces, hay otro caso que fue diferente. Ahí el auditor estuvo detenido porque no pudo probar que él desconocía lo que estaba sucediendo en la empresa. Y eso fue una empresa que vendía lotes así para vivienda, ¿verdad? Un montón de gente que compró lotes y a la hora de escriturar, ninguno podía escriturar porque los lotes estaban problemados. Entonces la gente perdió eso. Le cayeron a la empresa, le secuestraron todos los documentos y las computadoras y todo eso, y se fue en cuenta el auditor, porque él no pudo demostrar que él no se había dado cuenta. Entonces salió involucrado, ¿verdad? ¿Cuál es, en conclusión, de que uno como auditor no está obligado a detectar ese tipo de cosas, pero siempre y cuando usted vaya dejando bien documentado, digamos, la auditoría que va haciendo? Esto es importantísimo. Pero no sé, señorita, si logré Sí, confundirlo más. no, le entendí. Muchas gracias. Vaya la orden. Bueno, luego viene la otra norma 240.
Y aquí me dicen, bueno, usted acaba de decir, ¿verdad?, de que el auditor no es responsable. Y aquí hay una norma. La 240 dice responsabilidad del auditor. Le vamos a dar un color feo. Feo, para que ustedes lo vean. Dice la NIA 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Vaya, miren, aquí esta es una norma que ha causado bastante confusión para los profesionales de la contaduría pública, porque muchos han confundido lo que hemos estado hablando, que entonces el auditor es responsable de detectar los fraudes. Fíjense que la norma es bastante clara en este sentido y no se aparta del objetivo de la auditoría de estados financieros. El objetivo es dar una opinión sobre si esos estados financieros están libres de errores, ¿verdad? Importantes. Entonces, lo que la norma esta se refiere es a aquellos fraudes a nivel de cifras en los estados financieros, ¿verdad? Una cifra errónea en los estados financieros es una cifra fraudulenta. No se está refiriendo textualmente a ir a detectar una malversación de fondos, una administración fraudulenta, etcétera, ¿verdad? No se refiere a eso. Se refiere a un fraude, pero a nivel de cifras de estados financieros. Estos puntos sí los vamos a ir leyendo para que vean que, porque todavía hay colegas que dicen, no, el auditor sí es responsable de detectar fraudes dentro de la empresa, porque la NIA 240 sí lo dice. Sí, pero al leer la NIA 240 nos vamos a dar cuenta que el fraude es a nivel de cifras, no a nivel de robo, digamos, adentro de la empresa. No, o sea, no es responsabilidad, pues, del auditor detectar un robo. Por supuesto que una cifra errónea dentro de un estado financiero puede ser por causa de un fraude. Eso sí, pero ya ahí nos vamos metiendo a otro ámbito. Pues sí, ¿verdad? Si la cuenta bancos, dice la empresa que solo tiene $1,000 y los depósitos han sido de 1,000,000, bueno, ¿y dónde está lo demás? Pues en primer lugar, el auditor va a opinar, ¿verdad?, de que el saldo de bancos no es razonable. ¿Y por qué? Porque fíjese que todo el dinero recolectado de una venta no fue remesado al banco. ¿Y qué se hizo el dinero? Pues posiblemente lo tomó alguien, ¿verdad? Entonces hay indicio de algún fraude. Pues sí. Pero Ulma. mi obligación es decir que el saldo de la cuenta bancos no es la correcta. O sea, hay un fraude a nivel de cifra. Pero usted está diciendo que alguien se lo robó. Sí, posiblemente. Pero es que eso ya es otro tipo de auditoría, ¿verdad? Ahí nos salimos del objetivo de la auditoría de estados financieros. Esto, cualquier otro auditor que me esté oyendo me va a decir, no, estás equivocado. Ahí la norma es clara que hay responsabilidad. Bueno, ahí la vamos a leer en su momento hoy para salir de esas dudas. Solo quiero darles como una luz de todas las mías que hay, ¿verdad? Y que todas tenemos que aplicarlas prácticamente. Luego está la NIA la 250. Esta norma habla de algo que es muy importante. También lo platicábamos en la clase anterior. Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Bueno, acá
lo que esta norma nos dice es que nosotros como auditores tenemos que verificar que la empresa a la que le estamos haciendo la auditoría esté cumpliendo las leyes que le corresponden cumplir. Entonces se complica un poco porque nosotros no somos abogados, ¿verdad? Pero estamos en la obligación, por lo menos, de verificar que se están cumpliendo. Y aquí no nos vamos a ir tal vez a leyes así astrales, ¿verdad? No, si las leyes que le aplican a una empresa, ya sabemos que están las leyes mercantil, código de comercio, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí me voy a ir yo a ver si, por ejemplo, el régimen del código de comercio que habla de la contabilidad formal, por ejemplo, se está cumpliendo. Ah, dice, sí, de acuerdo a los artículos del 435 al 455 del Código de Comercio, este cliente que yo tengo está cumpliendo con esas disposiciones. ¿Y cuáles son? Pues llevar la contabilidad, ¿verdad? De manera formal, a través de una tercera persona que tiene autorizado un sistema contable, que tiene legalizado los libros, que las partidas contables cuentan con toda la documentación de soporte, que no tiene atraso en sus anotaciones. ¿Verdad que no es necesario ser abogado para confirmar esas cosas? Sí, pero que otras leyes le pueden aplicar y que nosotros tenemos que ver. Podría, sin ser atrevido, ¿verdad? Pero deberíamos de verificar el cumplimiento de cierta normativa laboral, por ejemplo. Sí, mire, nosotros con el estudio del control interno que hemos hecho, hemos comprobado que de todos los empleados que usted tiene acá, con ninguno ha hecho contrato de trabajo. Mire, usted a las personas que tiene acá, que las tiene a tiempo completo, no les paga vacaciones, ¿verdad? O no les paga, no le paga aguinaldo, o no se lo paga en la cuantía que dice el código. Entonces, no es necesario, repito, ser abogados para ir verificando disposiciones legales y reglamentarias, ¿verdad? En la auditoría que tenemos que verificar con nuestros clientes. Disposiciones legales en materia tributaria. Mire, las declaraciones de IVA las tiene que presentar todos los meses, en los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. Y usted todo el año no ha presentado ni una declaración. Tiene que presentar las declaraciones de pago a cuenta, tiene que informar las retenciones que hizo. Disposiciones legales, ¿verdad? Relacionadas con la auditoría que estamos haciendo. Y no nos vamos a meter a normativa que no manejamos tampoco, ¿verdad? No nos vamos a meter a materias penales y todo eso. Ahí sí no comemos nada de eso. Ahí un abogado sería. Pero lo que sí nos está obligando esta norma es a verificar, ¿verdad? Que la empresa está cumpliendo con la normativa que le aplica como tal, ¿verdad? Hablábamos de que si usted tiene un cliente que trabaja o que desarrolla su actividad económica en una zona franca, les decía yo, tenemos que ver si está cumpliendo las disposiciones de la ley de zonas francas y cositas así, ¿verdad? Ahora, a mí me llamaba la atención porque esta norma nos manda a verificar el cumplimiento de cierta normativa. Entonces por ahí encontré yo una explicación que me pareció bastante acertada. Entonces me dice, mire, lo que pasa que en materia contable hay un principio, ¿verdad? Que se llama principio de empresa en funcionamiento. Antes se llamaba principio de negocio en marcha. Por ejemplo, las normas internacionales de información financiera
dicen que esas normas se le van a aplicar a las empresas que cumplen con el principio de empresa en funcionamiento. Bueno, ¿y cuál es una empresa que no cumple ese principio? Empresa en funcionamiento o negocio en marcha es lo mismo. ¿Cuáles son las empresas que no cumplen con ese principio? Bueno, son aquellas empresas que están en proceso de liquidación, por ejemplo. ¿Verdad? Esas empresas ya van para el cementerio, ¿verdad? Esas ya no van a continuar. Entonces, no podemos aplicarle esa normativa, porque ya no son empresas en funcionamiento, pues. Entonces, nos dice esta norma, mire, auditor, usted revise esa normativa, porque si bien es cierto, su cliente cumple el principio de empresa en marcha, o sea, está en su apogeo, ¿verdad? Es rentable, no tiene ningún problema. Pero si está incumpliendo alguna normativa, puede correr el riesgo de que cierren esa empresa. Entonces le dice, evalúe esa normativa que le aplica. Pues sí, porque si la está incumpliendo, lo que hablábamos de las empresas, aquellas que contaminan el medio ambiente, ¿verdad? Esas empresas de un plumazo las pueden declarar de empresas ilegales, pues, o sea, las pueden, las causales para terminar una sociedad son varias, ¿verdad? Puede ser por acuerdo entre los accionistas, pero puede ser también porque así lo declare un juez que está cometiendo, no está cumpliendo algunas leyes, entonces pueden cerrarla de un plumazo. Y le dicen, por eso es que el auditor debe verificar, por lo menos a nivel así general, si esa normativa se está cumpliendo, ¿verdad? Si no hay visos de que esta empresa caiga en la violación al principio del negocio en marcha. Es por eso, ¿verdad? Entonces, ya esta norma nos manda que verifiquemos. Otra norma. Todas son importantes y tampoco las vamos a estar aquí viendo porque no terminamos. NIA 260, importantísima. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Vaya, aquí en esta literatura, cuando ustedes lean gobierno de la entidad o gobierno corporativo, a lo que se refiere la norma es al alto nivel, digamos, de la empresa. Acuérdense que como es normativa internacional, ¿verdad? Es un lenguaje que tiene que adaptarse a cualquier país del mundo. Entonces, cuando las normas hablan de gobierno corporativo o gobierno de la entidad, se están refiriendo a la máxima autoridad de la empresa, de la institución o de la entidad donde nosotros pues vamos a ejecutar la auditoría. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? Que debemos mantener una comunicación abierta y constante con los responsables de la administración de la sociedad. Y eso lo vamos a cumplir nosotros mandando correspondencia, ¿verdad? A las autoridades de la entidad. Por ejemplo, cuando estemos evaluando el control interno, de todas las debilidades que encontremos o las deficiencias que encontremos en el control interno, las vamos a hacer del conocimiento del gobierno corporativo o de las personas que administran, digamos, la sociedad, ¿verdad? Para que ellos estén conscientes de que ahí puede haber un problema. La obligación del auditor es comunicar esos resultados, ¿verdad? Ya las acciones correctivas las deberá tomar pues el mismo gobierno corporativo. Pero nosotros después de que evaluamos el control interno, enviamos una carta, ¿verdad? Que se le denomina carta de gerencia
Ahí le hacemos ver todas las debilidades de control interno que hemos encontrado. Asimismo, cuando el auditor programa visitas a la empresa, cuando él se retira, pues, ha revisado 1 o 2 meses, no sé cuánto podrá revisar. Es obligación dejar un informe de esa revisión que ha hecho. En ese sentido, se está dando cumplimiento a esta norma. Es la norma de la comunicación con los responsables de la entidad, ¿verdad? Entonces, como le repito, esto lo vamos a ir haciendo y no porque se nos ocurra, digamos, esto es como que este auditor y su cliente como que si son novios, ¿verdad? Solo son cartas. No, pero la normativa sí nos dice que son a través de cartas que uno se está comunicando con los que administran, pues, ¿verdad? Claro, uno sostiene reuniones con ellos y puede hacérselo de manera verbal, pero en esta área documentemos todo. Documentémoslo. Yo les digo porque en algunas revisiones que hemos hecho nosotros, el comerciante sale con una serie de deficiencias y a veces eso le ha implicado desembolsar dinero, ¿verdad? Para pagar ahí multas y cosas así. Entonces, miren, es bien cruel, ¿verdad? Es bien lastimoso de que el comerciante al primero que le echa la culpa es al contador. Y le dice, mire, pero es que esa es culpa del contador, si yo para eso le pago a él. Yo soy comerciante, yo me dedico a vender. Para la parte contable y de auditoría, le pago a alguien que sabe, a un contador o a un auditor. Y él jamás me ha dicho que esto tenía que hacerlo. ¿Por qué no lo multan a él también? Y eso es mentira. El contador y el auditor se lo han dicho. Le han dicho, mire, no haga esto, lo van a fregar, ¿verdad? Pero el comerciante siempre le echa la culpa y dice, él nunca me dijo nada. Entonces, hay que respaldarse. Todas esas deficiencias que uno le va encontrando, hay que irselas dejando por escrito. Mira, vaya, aquí está el informito de esta revisión que hice. Aquí se lo dejo. Y aquí tengo que por favor me lo firma de recibido. Pum, ahí cierra. Cualquier cosa que el cliente le diga, el auditor jamás me dijo, y le dice, aquí está el informe que le presenté, la fecha en que se lo presenté, ¿verdad? Y aquí está su firma, de que usted me lo recibió. Que no lo leyó, ya ese es su problema. Pero yo se lo hice saber, ¿verdad? Entonces, además, la comunicación, no crean que solo es para comunicar cosas malas, ¿verdad? No, sí, también cosas buenas. O sea, uno con el cliente mantiene una buena comunicación siempre. Debe mantenerse. Pero esta norma lo que se refiere es a eso, ¿verdad? La comunicación así de hallazgos, de cosas importantes para la empresa, de incumplimientos. Hay que hacerlo saber por escrito y al nivel adecuado, ¿verdad? Ya les decía yo que no le vayan a dejar un informe de auditoría al contador, porque a lo mejor todas las deficiencias que usted le ha sacado han sido culpa del contador. Si usted le deja el informe a él, lo que va a hacer es esconderlo, no lo va a enseñar a nadie. Y el objetivo del auditor no es hacer quedar mal al contador, ¿verdad? Ni ponerlo en mal, ni nada de eso. No, el objetivo es informar a la administración para que corrijan, ¿verdad? Y que al final, pues, las cosas se estén llevando bien. Entonces, hay que saber comunicar. Ese es el grupito de normas que se llaman principios generales y responsabilidades. Luego viene otro grupo, miren, de las NIAS 300 a la 450, ya nos está hablando de lo que es en sí el propio trabajo de la auditoría.
Y acá le decía yo que una auditoría debe ser planificada. Y perdonen la mala palabra que les voy a decir, pero a mí seguido me dicen, vos solo sos paja. Pues fíjate que esa paja que yo les doy, pues la tomo de acá. Si es que la consideran paja, pues. Pero es que aquí dice planificación de la auditoría de estados financieros. Pero miren, jovencitos, dejemos de lado lo que dice la norma, vaya. A mí la norma me vale. Está bien, pues, que le valga la norma. Pero yo hasta en este momento no logro concebir cómo se puede realizar una auditoría sin planificarla. Les soy sincero, todavía no concibo una auditoría en que sea planificada. ¿Cómo voy a hacer con el poco tiempo que voy a tener con ese cliente? Ya decíamos, ¿verdad? Que las horas que le va a dedicar uno al cliente tienen que ser bien aprovechadas. Ya nos contaba la señorita que un auditor que llega por ahí, pues solo llega los sábados en la mañana. Imagínate que fueran 4 horas. Si esa persona no lleva planificadas las actividades que va a hacer, no, esa auditoría no la termina. Jamás la va a terminar. Porque ¿qué es lo que va a ir a hacer? O sea, voy a ponerme a pensar, bueno, mañana es martes. Híjole, mañana me toca ir a aquella empresa, ¿verdad? No tengo ganas de ir, pero como ya le dije al dueño que los martes voy a estar yendo, pues voy a ir. Pero no sabe qué es lo que va a ir a hacer. Y entonces, y aquí viene quizás algunas experiencias que uno ha tenido, ¿verdad? Malas y buenas, por cierto. Yo una vez, em, o sea, si oye feo, digamos que yo les cuente cosas mías o que solo yo me ponga de ejemplo, pero como yo no conozco a nadie más, ¿verdad? Ahorita no conozco a nadie más, entonces yo lo que les puedo es contar lo que a mí me ha sucedido. Pero esto me sucedió una vez. Eh, yo trabajaba en una empresa y era una cosa espantosa en esa empresa. Ya era como inaguantable, digamos, el trabajo que había ahí. Y no vayan a creer que uno es haragán, ¿verdad? Si usted la quiere agarrar al suave. No, era demasiado. Cuando me refiero a demasiado es que era una empresa de San Salvador, ¿verdad? Nos íbamos temprano. Claro, había un vehículo, la empresa nos había asignado un vehículo, pero nos íbamos temprano y nosotros antes de las 11 de la noche no salíamos de la empresa. Imagínense salir a las 11 de la noche de allá y luego venirse para Santa Ana. Es una cosa horrible, ¿verdad? Y todo el mundo sugiriendo contraten más personal para que nos ayude. No, ¿verdad? No. Total que hubo un momento que cualquiera se enferma a ese ritmo de trabajo, porque es exagerado. Entonces, yo empecé a enfermarme y en una consulta médica me dice el doctor, hablamos de eso y me dijo, retírese ya de esa empresa, y no se va a morir. Y se lo estoy diciendo de verdad. Entonces yo me retiré, pero así había guardado yo un colchoncito ahí, como dicen, para sobrevivir unos 2 o 3 meses. Entonces yo me retiré para recuperarme. En ese momento yo tenía, bueno, tengo unos amigos, ¿verdad?
fuimos compañeros en la universidad. Ellos tienen un despacho de auditoría, contable y de auditoría. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que yo estaba descansando, ¿verdad? Fueron a buscarme y me dijeron, mira, si querés ahí tecniquear, así con esas palabras, si querés tecniquear, ven a ayudarnos en el despacho. Entonces les digo yo, no, espérate, que ahorita yo estoy de vacaciones, quiero recuperarme todavía. Sin embargo, uno que ha sido esclavo del trabajo, el primer día bien galán, como dicen, descansando. Segundo día también, pero ya a partir del cuarto, quinto día, ya no era muy gracioso estar sin hacer nada, o sea, el mismo ritmo de trabajo de uno. Bueno, lo que les quiero contar es que a ese despacho le habían, le habían encargado un trabajo bien especial, ¿verdad? Eh, era un área agrícola. Y acá, sin hacerme propaganda, pero yo trabajé bastante tiempo en esa área. Entonces ellos se acordaron y me dijeron, mira, ayúdanos con este trabajo. Se va a cobrar bien, ¿verdad? Se va a hacer rápido. Si te animas. Entonces le digo yo, ah, está bien, está bien. El problema es que atrasaron la documentación de ese trabajo que iban a hacer. Entonces me dicen los compañeros, mira, mientras nos dan esa documentación, ¿crees que no nos puedes ayudar vos con unas auditorías? ¿Verdad? Y vaya, está bien, ¿verdad? Entonces me asignaron ahí un par de empresas. Y les digo yo, ok, va, entonces hacer tu programación vos, de cuándo vas a ir, ¿verdad? Yo hice mi programación y digo, vaya, mañana voy para tal empresa. Vaya, está bien. Préstame el archivo de los papeles de trabajo que llevan. Y se me queda viendo, ya con las malas palabras, ¿verdad? Porque uno entre amigos habla malas palabras. ¿Y vos de qué diablos estás hablando? Me dijo. No, pues sí, la auditoría está en proceso. Procedimientos han ejecutado, ¿sí o no? Pues sí, que no sé qué. Va, entonces préstame el archivo de los papeles de trabajo que han hecho. Y me dijo, no, la verdad que nosotros no hacemos papeles de trabajo. ¿Y cómo documentan la auditoría? Y entonces me dice el tipo, mira, al oírte hablar a vos, como que si estoy leyendo un libro. O sea, como quien dice, bien teórico. Y le digo, no, papá, aquí no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de que hay una normativa que nos obliga a hacerlo. Y en segundo lugar, también por la conveniencia de hacerlo. Préstame la planificación de tu auditoría. Y me dice, no, nosotros no planificamos ni M. ¿Y qué haces cuando vas a la empresa? No, hombre, mira, si ahí nosotros solo vamos a la empresa el día que nos van a dar el cheque, ahí. Así, la forma de hablar, así, no, men, si ahí solo el día que nos van a dar el cheque, ahí te llevas el crédito fiscal, se lo das al contador y ya él sabe que nos va a sacar el cheque. De verdad, y todo el día pasan ahí esperando el cheque. No, hombre, mira ahí cualquier paja, hace algún arqueo, hace cualquier. Jóvenes, esa era la auditoría que hacían ellos. Entonces, vieran qué lastimoso fue, porque como yo iba con otro rollo, ¿verdad? Que las auditorías no son así. Y les cuento esto porque es bien lastimoso, que a la vuelta de unos 2 meses, los señores de las empresas me dijeron que me quedara yo como auditores de ellos. Y yo les dije, no, porque yo vengo de un despacho. O sea, no era mi intención, pues, ¿verdad? No porque quitarle el cliente a esa gente es como quitarle un dulce a un niño, ¿verdad? Es fácil. Quitarle un cliente a estos auditores es como pegarle a un bolo. O sea, ¿pero por qué? Porque ellos hacen una auditoría, si es que se le puede llamar auditoría. O sea,
no sé, no sé cómo llamarlo. No sé cómo es que al final ellos pueden emitir un dictamen, porque eso no es auditoría. Entonces a lo mejor se arriesgan, ¿verdad? Y dicen, al final. Pero ya cuando les empiezan a controlar, así como el Consejo de Vigilancia que comienza allá, ahí ya no les gusta. Y entonces, no, mira, mejor ya no nos hagamos cargo de auditoría, ¿verdad? Que muchos friegan. Así las cosas. Entonces, esta normativa nos dice que tenemos que planificar la auditoría. Porque si yo digo que hay un riesgo, eh, debo tener documentado por qué es que digo que hay un riesgo. Vaya, imagínense que yo determino con la planificación de la auditoría. Cuando yo estoy evaluando el control interno, yo hago preguntas, yo hago indagaciones y le digo, mire, cada cuánto hacen inventario físico en esta empresa. Me dice, no, aquí solo una vez al año, porque así dice la ley. Ya está bien. ¿Y quién es el encargado de bodega? Ahí fulano y tal, ¿verdad? ¿Puedo ir a la bodega a ver? Sí, vaya. Cuando voy a ver a la bodega, una gran grulla de personas hay adentro. Y le digo, ¿y quién es el encargado de cada bodega? Yo, ¿verdad? ¿Y esta gente qué está haciendo acá? No, como aquí se vienen, ¿verdad? En tus horas libres aquí se vienen. O sea que cualquiera tiene acceso a la bodega. Sí. Bueno, y si se pierde algo, ¿a quién van a responsabilizar? No, aquí sí está complicado, porque como entra un montón de gente, ahí determino yo un alto riesgo en la cuenta de inventarios. Entonces, claro, habiendo detectado esa área que es de riesgo, así voy a diseñar mis procedimientos de auditoría y decir, bueno, aquí hay un alto riesgo de que este inventario se pierda. Entonces voy a llevarlo bien, bien ahí cortos a esto. Vaya, ¿qué hace inventario físico? Deme una copia del inventario físico. Deme una copia del Cardix, que así le llamaban antes. Hoy ya no se llama Cardix, pero para no cambiarle su disco. Quiero comparar lo físico con lo que dice su Cardix. Y entonces todo cuadra. Ve qué bonito, ¿verdad? Pero ese inventario que hicieron, no estuve presente yo. Entonces yo voy a hacer mi propio inventario, así a nivel de muestra, ¿verdad? Vaya, mañana vengo sin avisarle a nadie, yo les caigo y digo, vaya, quiero hacer un inventario de esta línea de productos nomás, como una muestra. Pero ¿qué me da? ¿Qué me proporciona? ¿Qué es lo que me proporciona esas estrategias para hacer mi auditoría? La planificación, ¿verdad? Entonces, esa misma planificación trae como consecuencia la siguiente norma que estamos viendo acá, ¿verdad? Esta siguiente norma, que es la identificación y valoración de los riesgos. Pero ¿de dónde se origina? De la planificación. ¿Ya? O sea, todo esto lleva una relación bien directa. Entonces, igualmente, la misma planificación me va a permitir establecer lo que dice la NIA 320, la que sigue. ¿Y qué dice esa norma? Lo que me está diciendo es que yo debo de establecer un nivel de importancia relativa o materialidad en la planificación. ¿En qué consiste la importancia relativa? Bueno, que yo no voy a también perder mi tiempo como auditor haciendo un montón de procedimientos a una cuenta que no tiene importancia. Vaya, yo llego a una empresa, veo los estados financieros y veo que el total de activos de la empresa es de $1,000,000. Ok, ¿verdad? Al ir a ver cuenta por cuenta, me fijo que tienen una cuenta, una subcuenta ahí que se llama caja chica. Y la caja chica, el fondo que manejan en caja chica es de $50. Si yo comparo los $50 de esa cuenta
con el millón a nivel de activos totales, lógicamente la caja chica no tiene importancia relativa, no tiene materialidad, ¿verdad? Entonces, no es que no vaya a dejar yo de ver la cuenta caja chica. Sí, yo tengo que hacer procedimientos para ver cómo es el manejo que están teniendo de esos 50 pesitos ahí, ¿verdad? Pues sí, pero no tiene importancia relativa. Con relación al activo total, si alguien se roba esos $50, en realidad no es una cosa que la empresa va a quebrar por eso, ¿verdad? Entonces, mi planificación me permite ir determinando niveles de importancia en cada cuenta o en cada rubro, ¿verdad? El rubro más susceptible de que se pierda, pues es el dinero. Yo a las cuentas de efectivo y equivalente les voy a dar a lo mejor más importancia que a la caja chica, ¿vale? O que me digan, mire, fíjese que si yo no planifico la auditoría, voy a establecer procedimientos, por ejemplo, mire, y voy a ir a revisar, pero de una manera bien detallada, las cuentas por cobrar de este cliente. Ok, y ahí va usted, ¿verdad? Hoy pues van a ver que sí, yo trabajo. Voy a ir a ver las cuentas por cobrar y ahí me los voy a agarrar, ¿verdad? Cuando llega, se da cuenta que la empresa solo en efectivo vende, fíjese. No vende al crédito. Y usted iba a revisar las cuentas por cobrar. Se le vino abajo el plan que tenía. ¿Pero por qué? Porque usted no ha planificado su auditoría. Usted va a inventar a la empresa. Usted no va a hacer nada, pues. A improvisar llega. Entonces, por todo eso, es que hay normas, ¿verdad? Hay normas. Aquí yo les voy a subir este documentito para que ustedes vean las demás normas que hay, ¿verdad? Aquí siguen. La evidencia de la auditoría, yo les decía que hay que obtener evidencia, ¿verdad? Procedimientos de confirmaciones externas. Aquí es donde les digo, mire, la NIA 530 nos habla del muestreo. ¿Verdad? O sea que el muestreo hay que hacerlo, porque la auditoría es casi imposible desarrollarlas a un 100%. Y así, ¿verdad? Por Lee, acá. Hola, disculpe, ¿a qué se refiere con procedimiento de, ay, de qué decía? No sé qué externas. procedimientos, Ajá, confirmaciones externas. sí, sí, sí. La 505. Ah, sí, sí, A sí. esa se refiere. Sí, Vaya, fíjese que la confirmación externa es un procedimiento de auditoría, que hay una norma que la aborda. Así, es tan importante y tan útil este procedimiento que hay una norma que aborda las confirmaciones externas. Fíjese que, como les digo, de todo esto vamos a ir hablando y los vamos a ir haciendo, pero podemos adelantar, no hay problema. Fíjese que la confirmación de las confirmaciones externas se aplica, por ejemplo, hablando de las cuentas por cobrar. Vaya, la empresa que yo estoy auditando vende al crédito y tiene una buena cartera de clientes, ¿verdad? No una buena, sino una grande, digamos. Grande, porque buena es que todos le paguen. Tiene una cartera de clientes grande. Ustedes saben que toda empresa que vende al crédito tiene un riesgo implícito de que va a haber alguien que no le pague. Si eso hasta a los bancos les pasa, pues no digamos a una empresa, ¿verdad? Que es menos rigurosa en el otorgamiento de crédito. Bueno, pero les voy a tratar de explicar ese procedimiento para que les vaya quedando también. ¿Verdad? No importa que no sea el orden todavía de ese tema, pero vaya, vamos a suponer que la empresa tiene
100 clientes. O sea, hay 100 clientes que conforman las cuentas por cobrar. ¿Verdad? Ahí está el detalle de los 100 clientes. Con saldos. Entonces, viene el auditor y comienza a revisar las cuentas por cobrar para satisfacerse de que el saldo de las cuentas por cobrar es razonable. Repito, ya no podemos decir si es exacta. En contabilidad ya no se puede hablar de exactitud por las estimaciones que hay, ¿verdad? Entonces ya eso no puede hablarse de exactitud, pero se habla de razonabilidad. Entonces yo quiero satisfacerme como auditor de que el saldo de todos esos clientes son razonables. Y comienzo a hacer revisiones internas en la empresa. ¿Verdad? Ahí está cuando le otorgaron el crédito, llevan una tarjeta individual por cliente, ahí voy viendo que el cliente va pagando, le van aplicando el abono al cliente y van estableciendo saldos. Ajá. Y de esos pagos que él va haciendo, pues hay ahí recibos. Aparentemente, pues sería razonable el saldo, pero yo no me quedo hasta ahí, porque tengo este valioso procedimiento que se llama confirmación. Y entonces realizo una confirmación externa. ¿Con quién? Con los clientes. No sé si contablemente ustedes han escuchado de algo que se llama circularización de saldos. No sé si alguien me dice si ha escuchado ese término. Si no, pues no se preocupen, que de eso es que estamos hablando. Bueno, entonces voy a hacer una confirmación de saldos o una circularización de saldos o una compulsa, que son palabras así sinónimas. Bueno, ¿y en qué consiste? Fíjense que este procedimiento se llama circularización porque se cierra un círculo en el procedimiento que voy a hacer. Entonces, en este procedimiento intervenimos tres partes. Está la empresa, ¿verdad? La empresa a la que yo estoy auditando. Está el cliente que le debe a la empresa y está el auditor. Ahí están los tres actores. ¿Por qué se le llama circularizar saldos? Porque vamos a hacer como una especie de círculo en este procedimiento. Entonces vengo yo como auditor y le digo, bueno, de estos 100 clientes que usted tiene, yo voy a sacar una muestra y quiero confirmar a 10 clientes. Y me dice la empresa, ¿y eso qué es? Vaya, le digo yo a la empresa, aquí tengo estos 10 clientes. Yo le doy los clientes, por supuesto, si quiero confirmar. Y le digo a la empresa, quiero que por favor, yo le redacto la nota. Quiero que por favor le pregunte al cliente si este saldo que lleva esta nota es la que él debe a la empresa. Claro, yo como auditor no le puedo ir a preguntar al cliente, ¿verdad? Porque el cliente no tiene ninguna relación con el auditor, ni siquiera me conoce. Si yo directamente le voy a preguntar como auditor, él me va a decir, bueno, ¿usted quién es? Yo a usted no tengo por qué darle información. Y va a tener toda la razón, porque él le debe a la empresa, no le debe al auditor. Entonces el auditor se dirige a la empresa a la que le deben, ¿verdad? Y yo le digo, por favor, entréguele esta nota a estos 10 clientes. Y hay tres formas de hacer ese procedimiento. Hay una confirmación que se llama confirmación positiva. Hay otra confirmación que se llama confirmación negativa y otra que se llama confirmación en blanco.
otros le llaman ciega, confirmación ciega o en blanco. ¿En qué consiste la confirmación positiva? Bueno, que yo en la carta que la empresa le va a mandar al cliente, le va a decir, estimado cliente, ¿verdad? Tiene que ir bien respetuoso. El cliente tiene que saber que no es un cobro el que le están haciendo. Porque el cliente que es puntual se puede molestar que le llegue una nota y diciendo, bueno, yo estoy al día y me están cobrando. No, ¿verdad? Hay que ser claro que no es una nota de cobro. Entonces se le pone en la nota, estimado cliente, ¿verdad? Debido a una auditoría que estamos teniendo, le solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de respondernos si al 31 de diciembre de tal año usted nos debía $1,000. Entonces, como yo le he dicho a la empresa que quiero una confirmación positiva, le pido al cliente que me responda, ya sea que esté de acuerdo que me debe $1,000 o que no esté de acuerdo. Que según sus registros, él ya no debe eso. Entonces, ¿qué le digo en la misma nota? Que por favor la respuesta se la mande al auditor, que no me la vaya a mandar a mí, que no se la vaya a mandar a la empresa. Entonces, ahí se cierra el círculo. El auditor le pide a la empresa, le da el nombre de los clientes, la empresa le manda al cliente la confirmación y el cliente le manda la respuesta al auditor. O sea que la empresa no se da cuenta de qué es lo que me responde a mí el cliente. Entonces, como fue una confirmación positiva, el cliente yo le digo, respóndame por favor, ¿verdad? Según sus registros. Si al 31 de diciembre usted adeudaba $1,000, entonces el cliente tampoco está obligado a responder, ¿verdad? Si él quiere, responde, si no, no, pero así es el procedimiento. Entonces él me va a responder y va a decir, sí, fíjese que eso es lo que debo según mis cálculos. Ok, entonces viene el auditor y ya tiene una respuesta de afuera, es decir, ya no de documentos internos de la empresa, sino que de un tercero, que en este caso es el cliente. Pero también puedo decidir que la confirmación sea negativa. ¿En qué consiste la negativa? Entonces, en la misma nota, ¿verdad? Yo le mando siempre el listado de clientes, le digo, quiero una confirmación negativa. Entonces, en la nota se le dice al cliente que responda únicamente si no está de acuerdo con ese saldo. Por eso se le llama confirmación negativa, ¿verdad? Si él debe menos o debe más, solo en esos casos le pido que me responda. O sea, si según él debe esos 1,000, pues que no responda. Y está la otra confirmación que es la ciega o en blanco. En esa confirmación, yo le digo a la empresa otra vez, ¿verdad? Quiero confirmar con estos 10 clientes y por favor me le manda una nota. La diferencia es que en este tipo de confirmación yo no le doy el dato de cuánto es el saldo que él le debe a la empresa. Solo le pregunto que según su registro, ¿verdad? Que si por favor nos diga cuánto es lo que él le debía a la empresa al 31 de diciembre, sin darle datos. Por eso se llama en blanco, para que él comience a ver ahí sus registros y todo, y me diga, mire, yo a la empresa le debo $1,000. Ah, dice uno, entonces, las respuestas de los clientes las comparo con los saldos que tiene la empresa y ahí confirmo. Y lo he hecho de manera externa, confirmación externa. Esa misma confirmación la puedo hacer con los proveedores. Entonces, ese es un ejemplo, señorita, de una confirmación externa. Es decir, obtener el dato
de una persona fuera de la empresa. Ese es un ejemplo, digamos, como quizás el más común. Ahora, ¿cuál tipo de confirmación conviene más? Pues ahí el auditor verá. Yo tengo, digamos, mi preferencia por este tipo de confirmaciones. Porque alguien me dice, no, hombre, la en blanco está bien, porque pues si así no se le dice al cliente, pues ahí él que diga cuánto es el que debe. Sí, pero es que eso también tiene su desventaja, porque esa confirmación en blanco quizás aplica más cuando al cliente al que usted le está preguntando es un cliente que lleva contabilidad formalita y todo, ¿verdad? Otra empresa a quien le ha dado crédito. Pero si es un consumidor final que le fue a comprar una cocina al crédito y él ni los recibos ha guardado, entonces usted le dice, mire, ¿cuánto le debía usted a la empresa al 31 de diciembre? Ay, Dios, no se va a acordar. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas cada tipo de confirmación. Yo en lo personal, a mí me gusta la positiva. Decirles cuánto es el saldo que tiene la empresa por pagarle a la empresa y que él nos diga si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, que nos diga cuánto es lo que él. Entonces, el resultado de esos procedimientos son bien útiles porque miren, hay un montón de clientes que ya pagaron, ya terminaron de pagar en las empresas, pero ahí todavía tienen saldo. Y entonces, ¿cómo es posible que tengan saldo? Ah, lo que pasa es que esta empresa tiene cobradores a domicilio. Son de esos cobradores que cada semana pasan por la cuota, ¿verdad? A las casas de los clientes. Entonces el cliente le paga al que le llega a cobrar, pues sí, pero el cobrador no reporta ese dinero a la empresa. No sé si me explico. Entonces, claro, el saldo en la empresa está vivo todavía, pero el cliente ya pagó. Entonces ahí es donde viene la utilidad de ese procedimiento. Lastimosamente con otras cuentas no se puede hacer, pero con los clientes sí. ¿Con los bancos los puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Preguntándole cuánto dinero tiene depositado en la cuenta. Claro, no le voy a ir a preguntar, ¿verdad? Porque el auditor externo no tiene esa facultad para ir al banco a preguntarle cuánto es el saldo en las cuentas del cliente. Hay un artículo en la ley de bancos que se llama el secreto bancario. No se la van a dar esa información. Se la van a dar al titular de la cuenta. Pues sí, pero el banco manda estado de cuenta, que prácticamente es una es como una confirmación externa, pues. El banco me manda el estado de cuenta, ¿verdad? El estado bancario, y entonces ahí veo yo cuánto es el saldo que tiene la empresa. ¿Por qué es confirmación externa? Porque me lo está diciendo alguien fuera de la empresa. No sé, señorita. Yo traté de explicarle lo de la confirmación externa. Me quedó claro, muchas gracias. Ay, vaya. Vaya, muy bien. Ya solo un ratito más. De ahí, estuvo bien, esa pregunta estuvo bien. No importa que me adelanten los temas. Al final nos va a servir siempre. Entonces, hay otras normas, ¿verdad? Aquí marqué con este color mostaza, lo veo yo aquí. Ustedes quizás lo ven de otro color, pero es la norma 530 que habla del muestreo de auditoría. Entonces, ya ven, claro que es válido realizar la auditoría en base a muestras, si hasta una norma hay, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado también al establecer la muestra. Hay muestras objetivas y hay muestras subjetivas. Una muestra objetiva es aquella a la que usted le aplica un método estadístico, ¿verdad? De 100 clientes le aplica
fórmula estadística y le resulta 10. Vale, le voy a preguntar a 10 clientes. Esa es una muestra objetiva, pero están las muestras subjetivas. ¿Por qué se llaman subjetivas? Ah, porque eso el auditor decide. Y decir, mire, de estos 100 clientes, hay 50 clientes que deben $10. No, a eso no le voy a preguntar. Voy a agarrar a aquellos clientes que deben más de $1,000, que tienen un saldo de más de $1,000. Y a ellos le voy a preguntar. Entonces yo me estoy inclinando por los saldos más grandes. Y de manera subjetiva, elijo aquellos clientes que tienen los saldos por pagar más grandes. A pesar de que es válida esa muestra, yo no la aconsejo, porque un cliente incluso ya no puede tener saldo por pagarle a la empresa. Entonces, como ya no le debe, el saldo por cobrar es 0, ya no lo tomo en cuenta yo. ¿Para qué? Pues si ya no debe. Ah, no, pues sí, pero eso es lo que dice la contabilidad, que ya no le debe. Y si en realidad debe, pero ¿cómo va a deber usted? Ah, no, lo que pasa es que llegó el cliente X a pagar el crédito y el contador en un descuido se lo aplicó al cliente Y. O sea, a otro le aplicó el pago. Entonces ese que tiene saldo 0 también puede tener problemas, ¿verdad? Por lo tanto, quizás es más aconsejable aplicar un método estadístico. Pues si allí no importa que yo agarro los 100 clientes, incluso los que ya no tienen saldo, pero a los que les dimos crédito durante el año, y ahí le aplico el muestreo estadístico. Y ahí me va a arrojar 20, de acuerdo al tamaño de la muestra que yo quiera. Y ahí pueden caer clientes que ya no tienen deuda, supuestamente. Pero no importa. Estoy aplicando un muestreo más objetivo, ¿verdad? Y así como les digo, hay una serie de normas que yo se las voy a dejar, ¿verdad? Las vamos a ir aplicando, eso se lo garantizo, ¿verdad? Y no se trata tampoco de estudiarlas todas, porque entonces nos vamos a olvidar de la partecita práctica. Y a mí sí me interesa ver un poquito más práctico esto. Entonces acá ya nos vamos, no se fijan. Yo sé que tienen que ir a comprar el pan francés, que ya anda el panadero por ahí, pero solo quiero ver aquí una cosita rápida. Lo que ya hemos venido viendo. Solo para que vean dónde estamos. Vamos a ver, no quiere. Bueno, Lick le puede hacer una consulta en todo eso. claro que sí, con gusto. O no sé si yo entendí mal, pero usted dijo que le podíamos hacer preguntas sobre lo de la carta oferta para la información de la empresa. Sí, No sí. sé si estarían al principio o al final o cómo podríamos hacer las preguntas. Vaya, les propongo que las hagamos mañana. Tenemos clase mañana, ¿verdad? Ok, está bien. Vamos a ocupar toda la hora de la clase en preguntas que ustedes tengan, para que puedan presentar una buena oferta, ¿verdad? No se preocupen. Mañana dedicamos la hora de la clase a las preguntas que ustedes tengan. Vaya, solo quiero regresar acá, miren, al esquemita que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Esto en todas las clases lo vamos a estar viendo, este esquema. Como ya salimos de la etapa de la contratación, ¿verdad? Ya llegamos al acuerdo de los términos en que vamos a realizar el trabajo, pues entonces entramos a la parte de la planificación de la auditoría, ¿verdad? Y aquí comenzamos a obtener un conocimiento general del negocio.
Ya, esto lo vamos a ir viendo más adelante, no me voy a detener. Lo que quiero es que veamos acá. Después de obtener un conocimiento del negocio, nos vamos a ir al estudio y evaluación del control interno. Norma 300, TANIA 300. Después de evaluar el control interno, vamos a establecer deficiencias y la vamos a informar al gobierno corporativo a través de una carta que se llama carta de gerencia. Ahí en su momento yo les voy a decir cómo la vamos a elaborar, ¿verdad? Para darle a conocer las debilidades que hemos encontrado en el control interno. Estamos dándole cumplimiento a esa norma, ¿verdad? De la comunicación, y además de eso le estamos dejando un valor agregado al cliente, porque en realidad nosotros vamos a evaluar el control interno para nosotros como auditores. Sin embargo, es muy bonito darle el resultado al cliente y decirle, mire, usted tiene un control interno malísimo. Y así hablando vulgarmente, ¿verdad? Usted se está poniendo de pechito para esa gente malía que trabaja ahí con usted. Con esos controles que tiene, se lo van a bajar y usted ni cuenta se va a dar. Ah, de veras, ¿y cuáles son las deficiencias? Aquí están, miren, en esta cartita se las dejo. Entonces vamos a ir cumpliendo, ¿verdad? Vamos a ir cumpliendo con esa normativa que acabamos de ver. Así que ese es el plan que tenemos, jóvenes. Si les parece, si no hay alguna otra pregunta o comentario, nos vamos a quedar hasta acá. Y mañana solventamos lo de las consultas que tengan para la carta oferta. Anoten las preguntas que quieran hacer y ahí veremos, ¿verdad? Si no son preguntas muy comprometedoras para el cliente, se las respondo, no se las respondo o sí se las puedo responder, dependiendo qué es lo que pregunten. Pero el objetivo es que ustedes tengan un conocimiento a nivel general de la empresa a la que le van a ofrecer sus servicios, con el propósito de establecer honorarios justos, tanto para el cliente como para ustedes, ¿verdad? Así es que no sé si hubiera algún otro comentario. Lick, solo una Sí, pregunta, solo sí, vamos dígame. a hacer preguntas o a, ¿cómo se llama? A elaborar la carta oferta, la carta compromiso, si no. Vaya, fíjese que la carta oferta sí la van a hacer ustedes. Y se puede hacer la carta compromiso también. De eso sí hay un montón de formatos que los pueden utilizar. Entonces, vaya, miren, lo de las preguntas van a ser con relación a la carta oferta, ¿verdad? Para establecer la oferta económica más que todo. Porque la parte técnica ustedes la saben, ¿verdad? Su despacho, la experiencia que tienen. El conocimiento previo del negocio es para honorarios. Entonces, quizás sí vamos a acompañar, con la carta compromiso, ¿verdad? Y salimos ya de eso, ya nos regresamos. Gracias por la pregunta, realmente se me había escapado. Entonces, mañana preguntamos para establecer los honorarios, si lo consideran ustedes. Está bien, licenciado. Vaya, pues, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Feliz Navidad.